decir que algo es blanco y a la segunda línea decir que no es blanco. Tiene que haber una coherencia y consistencia lógica en lo que yo diga. Es lo que llaman en los estudios de derecho jurisdiccional el control de logicidad. Ahora, no basta con la racionalidad. Tenemos que ir un poco más allá, porque yo puedo tener una estructura mental muy racional, muy ordenada, y llevarte al cadalso. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el que la verdad se da en la racionalidad, el típico silogismo, yo puedo decir que mañana todas las personas de menos de 1,30 m, entonces van a ser fusiladas en la calle. No lo estoy proponiendo, estoy poniendo un ejemplo grotesco. Entonces, alguien que está aquí presente corre riesgos, porque el desarrollo del silogismo, por ejemplo, si nuestro amigo Anthony tuviera 1,28 m, entonces la consecuencia del silogismo es que él debería ser mañana fusilado porque tiene menos de 1,30 m. Entonces, la racionalidad, la logicidad, tiene que estar acompañado de una proscripción de la arbitrariedad. La racionalidad tiene que estar siempre junto a la razonabilidad. No basta con ejercer el poder con orden. Ese orden tiene que tener ciertos contenidos, ciertos valores, defender ciertas cuestiones que son básicas para la vida en sociedad. Y otro elemento que también es un límite al juez como autoridad, no solo la racionalidad, no solo la razonabilidad, es la corrección funcional. Las abuelas limeñas hablaban de zapateo a tus zapatos. Para ponerlo en términos más técnicos, hay que ser muy claros. Entonces, el juez no puede hacer lo que hace el fiscal no puede hacer lo que hace el alcalde, y el alcalde no tiene las atribuciones del presidente de la República. Entonces, todos tenemos un margen de atribuciones, y dentro de ese margen de atribuciones ejercemos nuestras competencias. Y tenemos que respetar las competencias de los demás. Es un límite claro a lo que podemos hacer. Y en algunas cosas habrá situaciones donde el límite es un poco poroso. Bueno, ahí se tendrá que hacer el estudio del caso. Pero en principio, queda muy claro que un juez, una fiscal, que un presidente, ahora gobernador de región, no puede hacer lo que quiere. Tiene corrección funcional, tiene ciertas tareas que hacer. Y un tema indispensable para hablar de límites, y si hablamos de límites en autoridades, es el tema del deber de motivación. La autoridad no puede decir sí porque sí o no porque no. Sino, ¿cómo cumplimos sus decisiones? ¿En base a qué cumplimos las decisiones? ¿O cómo las impugnamos? Si, por ejemplo, el que da la decisión tiene un superior o una superiora jerárquica de la cual yo quiero ir, ¿pero qué le voy a decir? Si no hay ninguna justificación de la decisión tomada. El que tiene autoridad, la que tiene autoridad, tiene, con mayúsculas, resaltador, que motivar, que explicar cuáles son las razones que les lleva a tomar la conclusión X, Y o Z. Para poder nosotros cumplir con ellas, para nosotros poder impugnarlas, para poder expresar a través de los mecanismos de control público que haya nuestro rechazo a la decisión tomada, entonces, que no se convierta el ejercicio de la autoridad en el irracional ejercicio de la imposición. Por eso tenemos que motivar. Y además, ya hemos dicho, los sistemas de gobierno, las fuerzas de gobierno, permiten establecer límites. Ya hemos dicho que la misma Constitución que permite establecer límites. Hemos dicho que el carácter de autoridad permite establecer límites del juez constitucional. Pero el juez constitucional no es una autoridad cualquiera, es una autoridad que tiene competencias jurisdiccionales. Y eso implica que su tono, que su estirpe, que su labor no es la misma y no se marca con las mismas pautas que, por ejemplo, la de un congresista. Por ejemplo,
Esto lo decía mucho todavía nuestro maestro vivo en Italia, Gustavo Zabrevelski. El juez no hace juicios de calidad u oportunidad. Hay un libro muy lindo que toda persona que quiere saber derecho constitucional debería leer, que se llama El derecho dúctil en su traducción. Está en muchas bibliotecas y también en muchas ediciones clandestinas hechos. En Lima hay una calle que se llama Zángaro, que son especialistas en armar libros, o incluso en páginas web de internet. Entonces, la idea es, el juez no resuelve con el a mí me parece, tú me caes mejor, me parece que lo que dice el señor está atrasado en el tiempo. No, el juez resuelve en función así, hay derechos, hay deberes, hay obligaciones, cuál es la situación jurídica en la cual estoy, o sea, soy el propietario, no soy el propietario, y si soy el propietario tengo ciertas responsabilidades, si no soy el propietario no las tengo. Entonces, importa eso para poder resolver. Importa una consideración, no de qué me gusta o qué me parece más oportuno, no. ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién es el titular del derecho? ¿Quién justifica mejor los derechos que tiene o las obligaciones que tiene que cumplir? Eso es lo que importa. Ese es el límite del juez constitucional, uno de ellos, cuando hace su labor ya propiamente jurisdiccional. El otro límite es muy claro. A un juez no se le plantean cualquier cosa, se le plantean pretensiones, se le plantean qué es lo que quiero conseguir con un proceso. Y el juez entonces puede, iura novi curia, diríamos en términos generales, en los términos de procesal constitucionales, siguiendo a los mexicanos, pues suplencia de queja deficiente. Pero lo que pasa es que y yo por conexidad puedo tocar temas que la parte no ha planteado claridad o hay violación de algún derecho que no lo ha tocado con claridad. Pero no me puedo inventar el caso que quiera. Y no puedo meter los derechos que a mí me dé la gana. Entonces, allí hay sí una apertura, pero hay una congruencia procesal, o sea, una manera de empatar con lo que se nos ha pedido y a tal caso mejorar la comprensión de lo que has pedido, pero no incluir cosas distintas. Si me viene Frank para plantear un problema que tiene con Paulo sobre pago de soles, yo no puedo aprovechar para incluir y poner la discusión sobre si han reconstruido bien el muro de San Marcos que se volaron para querer ampliar supuestamente la avenida Venezuela. No, pues. La convencionalización del derecho de la cual hemos hablado, o sea, esta idea de buscar que haya un derecho común, que lo que esté en los tratados o en las normas de jus cogens, sobre todo en el tema de los derechos, sea cada vez más cercano. En el caso peruano tenemos sentencias que le han dado rango constitucional a los tratados de derechos humanos, el caso Profa, el caso de Sulliden, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un límite, opera como un límite el juez constitucional, porque de repente yo estoy convencido que hay un comportamiento tenido, no lo tomes mal Alexis, pero alguien tengo que poner de ejemplo, Alexis ha cometido una cuestión que es un delito que en mi opinión no tiene remedio, debería ser penado con la pena de muerte. Pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado un tratado que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que desde que firmaste el tratado no puedes aumentar las causales de pena de muerte que tenías y entonces, con lo cual, si tenías algunas, las conservarás y si quieres las quitarás, pero nunca las aumentarás. El concepto de progresividad se va para adelante en la defensa de los derechos, no para atrás. Entonces, por más convencido que yo esté de plantearle una sanción drástica, radical, si me pone un límite el tratado, si me pone un límite la Corte que interpreta de manera vinculante ese tratado, yo, juez constitucional, lo tengo que cumplir. Las materias a abordar es otro límite a plantear. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si por estos adelantos de la técnica, entonces comenzamos a tener clones
humanos artificiales. O sea, y tenemos un clon igualito de nuestra amiga Bianca. Ese clon es una persona distinta a Bianca, es una prolongación de Bianca, si es una persona distinta a Bianca, ¿qué es? ¿Es su hija? ¿Es su hermana? Y esto lo tiene que resolver un juez constitucional. Y tiene límites, va a tener que coger un genetista para que le explique cómo lo resuelve. ¿Y por qué? Porque así como Bianca se porta muy bien, ¿qué sabemos cómo se comportará el clon de Bianca? Si sistemáticamente viola derechos, ¿a quién responsabilizamos? Si es una situación distinta a Bianca, tendrá que asumir sus propias responsabilidades, pero si la consideramos parte de Bianca, pues Bianca puede estar en serios problemas. Entonces, hay cosas que el juez constitucional no tiene capacidad de resolver si no tiene los aportes de otras disciplinas. Alguien hablaba de nuevas tecnologías. Oigan, hoy con apretar un botón de la computadora o un botón de algún teléfono inteligente puedo mandar informaciones calumniosas sobre cualquiera de ustedes a cualquier parte del mundo, en tiempo real, como se dice. ¿Cómo me protejo de eso? Puede haber pautas preventivas, como por ejemplo hacen algunos países, códigos tipo para que como se abre esto, o solo me resigno a buscar a quien después me hizo el daño. O tenemos o no el derecho al olvido. ¿Qué pasa si se pone algo que fue cierto pero ya no lo es? A mí me llamaron para un proceso y se descubrió que no tenía nada que ver, pero aparezco en todos los Googles, en todos los buscadores, como que soy llamado para un proceso y eso me perjudica. Esa es una labor que tiene, donde la labor del juez constitucional tiene límites que atender, que entender y aceptar. Y eso significa plantearse un trabajo multidisciplinario para poder afrontarlo. Y terminando ya con esta relación, para no hacerla muy larga, está el carácter de los casos. No todos los casos son fáciles. Un gran especialista de hace algunos años, también fallecido, Working, en un gran libro que se llama Los derechos en serio, decía que el derecho era tan completo que yo siempre podía encontrar una respuesta fácil a los problemas más difíciles. Mentira. Con todo respeto a Working, mentira. Hay casos que son fáciles, sí, claro. Entonces, si yo veo disparando a una persona y la persona se muere, es fácil determinar que quien le disparó es el responsable de la muerte y aplicarle alguna de las pautas de derecho penal que seguramente Alexis y el grupo que él va a dirigir nos va a comentar a cabalidad. Pero, ¿qué pasa en casos que son difíciles e incluso, como bien diría Manolo Atienza, muy leído en América Latina, por eso lo menciono, casos trágicos? Un típico ejemplo de caso trágico, el aborto terapéutico. El juez no puede salvar a la madre o a la criatura. O se muere la madre o se muere la criatura que está por venir. No hay posibilidad de salvar a los dos. Ese es el drama del aborto terapéutico. Es un caso trágico. El juez no va a poder salvar a los dos. Va a tener que optar por aquello que considere que dentro de la sociedad en la cual se vive es más útil y es más correspondiente al sistema de derechos y el tratamiento de situaciones de sectores vulnerables que haya que ver. Entonces, es importante cómo ha crecido la labor del juez constitucional. No hay que perder de vista. Por eso es tan apetitoso querer cambiar a magistrado del Tribunal Constitucional. Cualquier parecido con coyuntura reciente es mera coincidencia. Pero también hay que ser consciente que un juez constitucional, que una jueza constitucional tiene límites. Todos en el Estado constitucional tenemos algún tipo de límites. Pero si el juez o jueza constitucional no percibe estos límites que tiene, vamos a pasar de la tiranía del antiguo rey absoluto
o del caudillo que ha manejado el país a la tiranía de alguien que, aprovechando su cargo de juez o jueza constitucional, va a poder hacer todo y de todo con cualquiera de nosotros. De allí la importancia de conocer que se puede hacer y pedir mucho a un juez constitucional, pero que también se debe exigir que los límites que son propios de la labor de un juez constitucional, de una jueza constitucional, se apliquen en la realidad concreta. Eso es todo lo que quería en líneas generales comentarles, y no sé cómo está previsto lo de las preguntas, porque si hay un expositor después y me hacen preguntas a mí, el pobre va a exponer de medianoche, pero me atengo a las pautas de la organización. Si hay preguntas, con todo gusto las contesto, y si no las hay, un fuerte abrazo para todos y mi agradecimiento por compartir algunos minutos. Gracias a Machac con todos ustedes. Muchísimas gracias, estimado profesor doctor Eloy, por la excelente disertación del día de hoy sobre los límites del juez constitucional, un tema bastante importante y que nunca va a dejar de estar sobre la palestra. Vamos a precisamente en este momento a continuar ya con lo que vienen a ser las preguntas del público. Estimados participantes, pueden plantear sus cuestionamientos a través de las 3 vías ya conocidas: comentarios en lo que viene a ser la plataforma de Zoom, comentarios en la transmisión en vivo de Facebook Live, o simplemente levantando la mano en Zoom para que se les habilite lo que viene a ser el micrófono encendido y puedan realizar su pregunta de manera hablada. Esperamos unos breves segundos, estimado doctor, en lo que precisamente nuestros participantes se van animando a concretar ya sus preguntas. Ojalá que el derecho a la cena no nos gane y no nos quedemos sin preguntas. En efecto, doctor, vamos esperando. Le hacen llegar en primer lugar los agradecimientos, estimado doctor, y ya nos hicieron llegar la primera pregunta, que precisamente está relacionada con lo que viene a ser el derecho a, la exigencia que debe tener el juez constitucional respecto de la motivación. Son muchas las sentencias en las que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho. ¿Qué podríamos mencionar de manera general sobre los criterios que han quedado establecidos para determinar si es que Entiendo. Si una resolución emitida por alguien está debidamente motivada o no. Esa es la idea, ¿no? Ahí se nos quedó congelada la imagen de Bianca. Sí. ¿Me escucha ahora, doctor? Parece que sí, pero problema creo que la idea era clara, ¿no? O sea, ¿cómo distinguimos de aquel rollo que no dice nada de lo que es propiamente motivación, ¿no? Entonces, es un poco la idea. La sentencia clave para poder ver este tema en el ámbito de la motivación, sobre todo en sede jurisdiccional, que es a lo que creo que iba la pregunta, es la sentencia de un caso de una chica, que su papá, por cierto, era juez, ¿ya? Que tiene una discusión frontal con su madre todo el tiempo, y esta chica, Juliana Llamoja Hilares, entonces se encuentran, cuando entra la policía, que la madre tiene 20 cuchillazos y está muerta, y la hija tiene 2 cuchillazos y está viviticoleando. Entonces, se le acusa por aquellas pautas que antes usaban mucho en diferentes áreas del derecho, por la cuestión de la experiencia empírica. Yo creo, la chica está viva, la madre está muerta, la chica es más joven, tiene más fuerza. Entonces, sobre esas consideraciones, que no son realmente motivaciones, sino el yo creo, la evaluación de calidad o oportunidad, que no es de un juez, es por la cual se resuelve, y a esta chica la condenan, incluso la Corte Suprema la condena. ¿Qué pasa? A través de un habeas corpus, su padre, en la terrible situación de su hija mata a su esposa, pero claro, es su hija después de todo, entonces lleva el caso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dice, mire, váyase con cuidado, no cualquier cosa es motivación.
A veces hay textos que son completamente faltos de motivación. Cualquier parecido con algunas respuestas dadas por ciertos jurados en un concurso reciente a nivel nacional es más que mera coincidencia. Es decir, tiene experiencia. ¿Eso está motivado? Eso no está motivado. La motivación es la explicación por qué yo llego a considerar que alguien tiene experiencia y porque esa misma persona le había puesto a alguien que tiene experiencia 7 puntos y a otro le había puesto 10 puntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, lo primero que tiene que haber es, hay situaciones que hay de falta de motivación. No hay ninguna razón para decir lo que yo quiero. O también hay los que se llaman las cuestiones de la motivación aparente. Hay un rollo, pero finalmente tú no sabes por qué llegas a la conclusión de que llegas. O sea, no por mucho poner en el paquete, no, lo que importa son razones que expliquen por qué yo resuelvo que esta persona se absuelve o por qué esta persona es culpable. ¿Por qué? Y esta lógica de la motivación de resoluciones judiciales se aplica también a toda resolución de autoridad. Es traspolable en buena medida a las autoridades administrativas e incluso a las corporativas entre particulares. O sea, yo no puedo decir porque como que viene Bianca al club donde todos estamos y le damos una notita, ya no eres socia más. No, pues. Tienen que explicarme por qué no lo soy. Entonces, a veces, cuando te dicen por sus fundamentos te resuelven, eso es motivación aparente. Porque tú no sabes cuáles son los fundamentos que se están tomando en cuenta para resolver. A veces el problema de la motivación es un problema interno. La cosa está tan mal redactada que entonces tú no sabes qué es lo que quiere decir. O a veces la mala redacción proyecta, porque las palabras no son unívocas, sino equívocas, o sea, causa puede ser un concepto jurídico, pero puede ser un plato de comida. Entonces, a veces el uso de una palabra o donde pones el punto o la coma en lo que estás respondiendo puede significar, pues, una preocupación para el de fuera para entender si hay responsabilidad o no. Recuerden, por ejemplo, esa entrevista que le hicieron a una ex esposa del presidente que decía, sí, es mi letra. Y la discusión era dónde había puesto el punto para ver si era responsable o no era responsable de lo que estaba puesto allí en unas ciertas agendas. Ya saben de qué caso estoy hablando. Entonces, tenemos hasta 8 subtipos de situaciones que explica el caso Yamoja y Lares, que parecieran ser motivación, pero no son motivación. ¿Y esto a qué nos lleva? Para no hacerla más larga, porque veo que hay una serie de preguntas más. Entonces, lo importante es que no basta con decir algo o afirmar una conclusión como si fuera un dogma que tenemos que seguir. No. La idea de la motivación es darnos las razones suficientes que pueden explicar un comportamiento de autoridad. Y eso significa las razones por las cuales una autoridad puede absolver, por las cuales puede condenar, por las cuales puede tomar medidas preventivas. Por ejemplo, todavía no sé si has cometido el delito, pero preventivamente te pongo o en una cárcel o con restricciones para salidas del país, ¿no? Cualquier similitud con ejemplos que hemos vivido es más que mera coincidencia. Entonces, eso es la idea que hay que tener claro. Quien tiene autoridad tiene que explicar las razones por las cuales llega a la conclusión que llega. Y faltará motivación cuando no pongo ninguna explicación, cuando la explicación es hueca, entonces cuando la explicación es contradictoria entre sí mismo, cuando la explicación, entonces yo quiero explicar un pato, pero estoy describiendo uno de esos problemas de motivación interna, me dicen describe un pato, y yo comienzo a describir algo que es un cerdo. Entonces esa explicación de lo que es un pato no me sirve. Porque claro, si algo camina como pato, hace ruido como pato, se revuelca como pato, no es un cerdo, pues.
Entonces, por más que yo lo diga, entonces ahí, si yo afirmo que esto es un cerdo, pero todo indica que es un pato, entonces hay también un problema de motivación, que se llama motivación interna. Le estoy dando algo, un significado distinto a lo que tiene que tener. Y con esto nos podríamos quedar toda la tarde, pero esa es la idea de la exigencia de la motivación. Que no nos basemos en la experiencia, en el empirismo, en el que me cae bien, no, no. Yo tengo que encontrar razones objetivas para poder justificar mi comportamiento como autoridad, ya sea para sancionar o para premiar. Esa es la idea. Muchísimas gracias, estimado doctor. Tenemos una pregunta adicional de nuestro participante, Abner Hernán Príncipe Mena, quien señala: estando la importancia del rol del juez constitucional, ¿cuánta es la importancia de su independencia interna en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales? A propósito de los procedimientos administrativos que acostumbra abrirse por los órganos de control del Poder Judicial. A ver, vamos por partes. Hay un perfil de lo que es un juez constitucional, o sea, aptitudes y actitudes que tiene que tener sí o sí. Independencia es una de ellas. Tanto independencia interna, o sea, no sentirse que, por ejemplo, los miembros de su colegiado, o si se trata del Poder Judicial, mi superior jerárquico me quiera decir cómo hacer, como independencia externa. O sea, de fuera pueden decir cualquier cosa menos bonito de mi parte, pero eso no debe cambiar el sentido de lo que yo debo resolver si es función a derecho. Pero no solo independencia, es también imparcialidad, un elemento. Es también una vocación para trabajo en conjunto, sobre todo los jueces que están en salas o en tribunales constitucionales. Yo durante 7 años me he tenido que ver las caras casi todos los días con 6 personas, porque uno cambió. Entonces, y ese que cambió, ya van 5 años que le voy viendo la cara. Entonces, si yo no sé, y no tengo una vocación para trabajar en equipo, entonces lo único que voy a conseguir es una colección de pleitos y no resolver problemas. Hay que tener una vocación de diálogo y ponerse en el lugar del otro para poder encontrar consensos que nos permitan respuestas, sobre todo cuando se tiene respuestas que necesitan una votación calificada. Si yo quiero 5 de 7, entonces no puedo estarme peleando con todo el mundo. Tengo que llevar una relación armoniosa y tratar de convencer con argumentos para llegar a una conclusión. Tengo que tener una vocación de estudio. Todos los días se presenta algo nuevo y situaciones nuevas que nosotros no necesariamente tenemos que conocer, como le pasa a todo abogado. Pero claro, el abogado promedio no es juez, no tiene que resolver el problema. Entonces, y vocación de estudio para estudiar los casos. Estamos decidiendo los derechos, la vida misma de gente. Entonces, no puede ser que el expediente lo veamos así por encima para ver la carátula o le digamos a alguien que trabaja para ti, redáctame un texto, yo lo leo en la sesión. No, no, no. Uno tiene que saber el expediente, es su expediente, que va a llevar, orientar a las opiniones, entonces, frente a lo que pueda resolver el colegiado. Un conocimiento de la disciplina tiene que tener. No estamos pidiendo que todo el mundo sea Kelsen, ni que todos sean profesores de derecho constitucional, pero sí hay una información básica, sobre todo que hay una constitucionalización del derecho, como hemos visto, entonces que tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque el tribunal es la instancia final, o sea, no es, entonces ahí todo el mundo va a aprender cosas nuevas, pero no es un kindergarten. O sea, yo no puedo no saber nada de derecho constitucional, de interpretación constitucional, de derecho público. Toda mi vida me he dedicado a hacer otras cosas, ni siquiera vinculado con lo jurídico, y por suerte, entonces, u otra consideración, llego al tribunal y ¿qué hago? ¿Cómo voto? Me convierto en un rehén de mis asesores y asesoras. ¿Y qué pasa si mis asesores y asesoras no son tan honestos como yo creo? Entonces tenemos que conocer. Tenemos el compromiso con los sectores vulnerables y el compromiso con los valores, los principios, los derechos que marca una Constitución.
Si un juez constitucional no tiene no solo independencia, sino estos elementos mínimos, mejor que se dedique a otra cosa. Porque más daño va a hacer desde su posición como juez o jueza constitucional que beneficio para fortalecer la institucionalidad, el derecho y los derechos. Entonces tiene que ser una persona comprometida con lo que hace, imparcial en lo que se hace, no jugar a intereses personales, no doblegarse ante las presiones que las va a ver y a veces son tremendas, vocación para poder entenderse, vocación para estudiar conocimiento, sin duda, esta dinámica dialógica de tratar de encontrar de todos un aporte y obviamente protección para los sectores más vulnerables y consecuencia y compromiso con el derecho, los derechos y la institucionalidad de nuestro país. Muchísimas gracias, estimado doctor. Por un tema de tiempo vamos a optar por una de las preguntas, por solo una de las preguntas que se nos ha hecho llegar al interno. En breves segundos la estoy leyendo. Ya, bien, la pregunta es la siguiente, estimado doctor. Sabemos que recientemente el tribunal, a través de lo que vienen a ser las sentencias estructurales y la declaración de estado de cosas inconstitucional respecto de determinadas situaciones, ha solicitado y ha exhortado también para lo que viene a ser algunas medidas específicas que debe tomar el Poder Ejecutivo. Dicha situación de aplicarse por otro tipo de jueces constitucionales podría devenir en un intento de imposición de políticas públicas que exceda los límites del juez constitucional. A ver, vamos por partes. Las situaciones de las sentencias estructurales y la declaración de estado inconstitucional son dos cosas distintas. La declaración de un estado de cosas inconstitucional es la constatación de que hay una violación sistemática de derechos en una actividad. Por ejemplo, cuando se dio la primera sentencia sobre la ley universitaria, había alguna universidad que uno iba a un pueblo y encontraba la capilla de la iglesia, la comisaría y el local de la filial de esa universidad. Obviamente, allí no había ni profesores, ni profesoras, ni biblioteca, sino una pizarra entre la cual mal se explicaba algo y con eso se estafaba gente dándole títulos que no tuvieran nivel y que no le permitirían ser personas que pudieran tener, ya no sé decir éxito, sino por lo menos un buen desempeño en su profesión. Entonces, ¿qué se hizo? Se dijo, el sistema universitario tiene una situación de caos y lo que hay es que poner esto en manos de expertos a que lo revisen o darle la posibilidad a uno que reclama que ese reclamo sea acogido y sea la puesta de reclamo de 100. Por ejemplo, eso es lo que ocurrió con el caso de la señora Julia Llano Cerquén, una jueza a la cual el entonces Consejo de la Magistratura no la ratifica, pero no le dice por qué no la ratifica. Entonces ella pide su file, habeas data, acceso a información, y claro, entonces allí es donde ella puede ver si lo que se le hizo fue arbitrario o no, porque ahí están los papeles de cómo pensaban los que no la ratificaron. ¿Cuántas personas estaban en la situación de Julia Arellano Cerquén? ¿50? No, más de 300 personas. Entonces el tribunal, al marcar el estado de cosas inconstitucional, le permite a darle un mismo tratamiento procesal y sobre todo de ejecución de sentencia a situaciones que están iguales. La sentencia estructural es otra cosa. La sentencia estructural ya no es un tema tanto de carácter procesal, sino de apuntalar contenidos. Y sí, si bien el juez constitucional no dicta políticas públicas, ¿qué pasa si por la falta de dictado de políticas públicas adecuadas, ya sea el gobierno regional, el gobierno municipal distrital, sea el Congreso, o sea el gobierno nacional, y se van violando derechos sistemáticamente de personas?
y nadie hace nada. Y esa omisión comienza a causar daño. Entonces, mientras tanto no haya una respuesta frente a eso, ahí es lo que se llaman, surgen las sentencias estructurales. Que algunos creen que es una creación peruana. No, 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 no. Esto surge con los casos de la Corte Warren, la Corte norteamericana, los dos casos Brown. Los casos Brown fueron muy famosos porque en Estados Unidos se hablaba en Plessy versus Ferguson, caso 1898, de separados pero iguales. O sea, habría casas para negros, casas para blancos, autos para negros, autos para blancos, colegios para negros, colegios para blancos. Entonces, ¿qué hace esta sentencia de la Corte Warren? Establecer que no puedo yo hacer una distinción de las personas por una cuestión de raza, sino que todos tenemos que tener una igualdad material, o sea, igualdad de oportunidades. Ya si Frank avanza más que Paulo, Paulo más que Frank, es problema de ellos, pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades e incluso algunos que tradicionalmente han sido perjudicados, entonces darle una cobertura mayor, que fue lo que pasó, por ejemplo, en algún momento con la ley del concejal joven, ¿ya? O lo que pasaba en estas elecciones donde las listas han tenido alternancia, o sea, tenías que poner un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, entonces, y no poner como se hacía antes en los 30 primeros puestos un hombre, y claro, recién en el puesto 31 venía una mujer que entonces no tenía ninguna posibilidad de llegar en el cargo. Entonces, hay este tipo de mecanismos, pero hay que usarlos con mucho cuidado, porque finalmente la tentación es hasta dónde llega el límite del juez. La sentencia estructural es, digamos, la bala de plata que tienes cuando ya el problema no tienes cómo remediarlo de otra manera y es la última salida. Y el estado de cosas inconstitucional es cuando constatamos que muchas personas tienen el mismo problema, que no necesariamente es un problema complejo, pero sí procesalmente sería imposible resolver la situación de 16,000 maestros que están en una situación. Entonces lo que yo hago es una solución para el que me pidió la cosa y le aplico esa pauta a los otros 15,999 que están en la misma situación. Entonces, hay un límite siempre entre la labor del legislador y la labor del juez. Pero en algunos casos, sobre todo cuando hay omisión, cuando hay descuido, cuando hay indolencia, un juez tiene que ir un poco más allá de forma excepcional, porque si decimos que la labor de un juez constitucional es proteger sobre todo a los sectores vulnerables y vemos que hay cientos o miles de gente que se está muriendo de hambre porque no se toman las decisiones debidas, entonces estamos un poquito mal como jueces constitucionales, ¿no? Pero hay que entender que es una alternativa excepcional. O sea, las líneas generales, el gobierno gobierna, el Congreso representa y legisla y los jueces resuelven conflictos. Ahora, si el conflicto es muy grave y todos miran de costado, el juez puede poner provisionalmente una alternativa y eso es el escenario de la sentencia estructural. O puede poner que una de sus soluciones se aplica a todos los casos iguales y ese es el escenario de la declaración de estado de cosas inconstitucional. Siempre alternativas de última ratio, siempre alternativas finales, no lo primero que se me ocurra o la primera respuesta que dé. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con esa última pregunta y respectiva respuesta, daríamos por concluida la ronda de preguntas de la presente ponencia magistral y le cederíamos el pase para unas palabras finales previo a la culminación de la misma. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los amigos de Amachak. Muchas gracias por poder crear estos espacios de compartir inquietudes, de compartir propuestas, o no compartirlas, pero por lo menos debatirlas, y con eso nos enriquecernos todos, para cada cual en esta época de un bicentenario que nos toma en crisis política, en crisis social, en crisis económica,
Entonces, en el aumento de las brechas, tratar de encontrar en cada una de las intervenciones algo bueno, algo nuevo, algo útil para poder acercarnos más, para poder generar consensos básicos o por lo menos ponernos en el lugar del otro y no pensar que el que piensa distinto es un enemigo, sino solamente alguien que piensa distinto. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, con el masoquismo de quedarse hasta las 9:30 de la noche para escucharme, y un abrazo cariñoso y la mejor de las intenciones y el mayor de los éxitos en este congreso que se está comenzando a desarrollar ya. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, estimado Víctor Eloy, por la excelente disertación, por habernos acompañado en la inauguración. Esperamos pueda seguir acompañándonos en muchas más ocasiones en Omachac, Escuela Jurídica. Les reiteramos, como siempre, el agradecimiento a nuestros participantes que nos han acompañado el día de hoy y los invitamos a que puedan encender sus cámaras para tomar la foto de recuerdo, como es costumbre en Omachac, Escuela Jurídica. Vamos para la foto entonces. Obvio, doctor. Adiós, como es costumbre. Estimados participantes, anímense, los vamos a esperar unos breves segundos para que puedan ir encendiendo las cámaras. Creo que algunos están en la cena, más bien ya, pero... O están ya durmiendo. A ver, esperamos unos segundos más. Bien, la foto se va a tomar en 3, 2, 1. Vamos a tomar una foto adicional en 3, 2, 1. Una última foto. En 3, 2, 1. Muchísimas gracias, estimado doctor Eloy, muchísimas gracias. Los invitamos, estimados participantes, a mantenerse en la sala de Zoom, que en breves segundos continuamos con la ponencia de la profesora doctora Alexandra Molina Dimitrijevic para cerrar este primer día del Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho. Mi nombre es Bianca Zúñiga, conmigo esta es una próxima oportunidad. Que tengan bonita noche. Buenas noches, un abrazo para todos.